Dale. ¿Ya le diste grabar? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Castro y junto con mi compañera Kendry Martínez venimos a exponer sobre el conflicto, el cual es guerra civil en Sierra Leona. Bueno, este comenzó en 1991 por el Frente Revolucionario Unido bajo el mando de Foday Sankofa. Ahora bien, este país se divide en unos 14 grupos étnicos, los cuales destacados los temes del norte del país, los cuales eran una tribu, los cuales existían principales líderes de este fuente. Ahora bien, esta guerra en Sierra Leona ha sido uno de los conflictos armados de posguerra fría que han tenido muchos debates y al día de hoy llegan a estar aún presentes ya pues en sus 11 años de enfrentamiento, los cuales se basaron de 1991 al 2002. Ahora bien, esta virulencia de los enfrentamientos dejó muchas crisis. Una de estas conflictos generó fueron las amputaciones o si está el reclutamiento forzado de menores, la explotación de las minas de diamantes, los cuales se generó a partir de los años 90 ya finales. Ahora bien, esta teoría de conflicto, dando las características que se presentaron en Sierra Leona, en la que sobreviven muchas dificultades sociales como lo son la pobreza, la permanencia de la violencia estructural, todo esto admitirían un permanente estado de conflicto. Ahora bien, todos estos programas de reinserción son, por lo tanto, una herramienta si es caso de transformación del conflicto. Y estos no significan si es caso del fin definitivo del mismo, ¿no? Porque estos siempre, al fin y al cabo, van a perdurar. La teoría de conflicto elaborada por el noruego Johan Galtung es de especial utilidad para el caso de la reinserción de Sierra Leona, dado que este nos ofrece, si es caso, una visión muy profunda en cuanto a los estudios de transformación de conflicto. Además que estas nos brindan, si es caso, las posibles maneras para nosotros llegar a abordar ciertos conflictos que se dan en estos diferentes niveles, por ejemplo, un micro, intra e interpersonal, un meso dentro de una sociedad nacional y un macro que serían como las interestatales, donde estos tres enfoques nos llegan a presentar un estudio muy avanzado de este caso. Ahora bien, esta llegamos a encontrar, definir que se dan diversos tipos de conflicto. Uno de estos podría decirse que es la violencia cultural, pues esto encontramos que esta ideología la justifica más que todo por una violencia para alcanzar fines políticos mediante guerras, guerrillas o de atentados terroristas generados por el Estado. Otro conflicto es el político. ¿Por qué? Porque en esto se enfrentaron diferentes bandos donde buscaban obtener el poder político, económico y territorial de este lugar, porque siempre generaron caos, dejaron una huella muy grande para las personas que se encontraban ahí. Y en cuanto al conflicto armado, más que todo por querer apoderarse de esas riquezas que brindaban esas tierras. Ahora bien, la inestabilidad política debido a esta guerra civil que se dio ya en los años 1992, lo que hace fue que el provisional del gobierno nacional, dirigido por el capitán Valentín Strasser, da un golpe de Estado. ¿Por qué? Y de esta manera se hace con el poder gubernamental, ya que favoreció a los Méndez en su gobierno y su ejército. En 1996, pues sería derrocado por el golpe militar que fue dirigido por Julio Fríos. Ahora bien, de todo esto se llegaron a establecer diversas estrategias para la resolución de estos conflictos. Los dejo con mi compañero. Muy bien. Ya mi compañera estuvo hablando sobre las teorías de conflictos y sobre los tipos de conflictos, que ella mencionó algunos, que era sobre el conflicto armado, el conflicto político, pero esto se debía a una violencia cultural. ¿Qué estrategias usaron estos para poder resolver
para el conflicto. Es por eso que hablaremos hoy sobre las estrategias para la resolución de conflictos. ¿Cuáles fueron esas estrategias? Como vemos, expuestos y comprendidos algunos de los puntos que sustentan las comprensiones de los conflictos según John Galtung, dice que las herramientas y abordajes posibilitan la resolución de los conflictos. No obstante, es pertinente iniciar indicando que la primera vía de la resolución de conflictos siempre es el intento de abordar la situación. Es decir, abordar la situación directamente al grano, por cada una de las partes, a fin de determinar por medio del diálogo y la razón y las estrategias. Él destina varias estrategias para la resolución de conflictos. Una, utiliza y identifica el medidor, que es una técnica o la mediación. Otra es la negociación y la conciliación. Y la otra resolución es el arbitramiento, es decir, el arbitraje. Pero, ¿qué estrategias se usó en este caso en específico? Se utilizó la negociación y la conciliación. Esta que nos dice que es una estrategia que se utiliza en posturas epistemológicas que propenden por unirlas. No obstante, hay quienes la diferencian, partiendo desde el presupuesto de que la conciliación es aquel mecanismo por medio del cual un acuerdo, ello ha de suponer en la mayoría de los casos un mediador o entreconciliador que permita la conciliación y garantice los acuerdos alcanzados. En fin, ¿qué pasó? Entre 1991 y el 2002, Sierra Leona experimentó un conflicto armado interno entre el gobierno y facciones insurgentes, entre un grupo armado. La principal fuerza rebelde, como mi bien compañera lo mencionó, estaba al mando y revolucionó el caos. Lo que pasó a ser un conflicto pasó a ser una guerra. Y esta guerra mató a más de 2.500 ciudadanos. También se utilizó como medio de negociación el diamante para poder para poder liberarse, poder ser libres. Incluso se utilizó al ser humano para que trabajara a causa de ellos. Pero esta negociación que hizo, ¿cómo se llegó a la solución? Bueno, el gobierno de Sierra Leona prometió formal y públicamente su apoyo al proceso de la reconciliación. El Comité de Derechos Humanos de Sierra Leona, un consorcio de organizaciones locales e internacionales comprometidas con la protección y la promoción de los derechos humanos, creó un mecanismo para hacer seguimiento a la implementación de las disposiciones de los derechos humanos en el Acuerdo de Paz de Lomé. Este se creó en el grupo de trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para asegurar que la sociedad civil estuviera representada en el proceso de la búsqueda de la verdad. En febrero de 2002 se aprobó la ley que establecía esta ley, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con este grupo armado, para recibir testimonio de todas las perspectivas, combatientes, ciudadanos y no combatientes, víctimas y victimarios. La comisión contó con una ventana de 90 días para su establecimiento y 12 meses para la publicación de su informe final. Y lo que hizo es que al final de que fue aprobada, se arrestara a este rebelde y todos sus miembros. Pero antes de eso, para que se aprobara la ley, ¿quién fue el que realmente solucionó esto? En 2002, en ese mismo mes, febrero, con el apoyo de la comunidad internacional, se logró poner fin a la guerra civil. La Misión Internacional para la Paz, UNAMCIL, de la ONU,
intervino y anunció el fin de las hostilidades del 14 de enero del 2002. Ese mismo año se realizaron elecciones libres a todas esas, o sea, para poner el fin de la guerra y los problemas que provocaron y siguen presentes en Sierra Leona, porque para nadie es un secreto que Sierra Leona sigue presentando vulnerabilidades y derechos humanos. Sin embargo, hicieron todo lo posible y fueron muchos años para que se pudiera colocar fin a esta guerra. Aquí se deja más escrita en detalle que fue en el 2002, con el apoyo de la comunidad internacional, se logró poner fin. La ONU intervino y anunció el fin de las hostilidades. Las estrategias que utilizaron fue la reconciliación. Se fundó un acuerdo, un tratado de paz para anunciar el fin de la vulnerabilidad que le estaban hostigando a las personas, a los ciudadanos. Y ya que eran una comunidad vulnerable, sufrieron mucho sufrimiento. Mi compañera estuvo hablando sobre los estrangulamientos, la amputación de partes y el racismo y la exclusión que se vivía. Fue tan profundo que hoy en día Sierra Leona es muy importante y es de recordar su historia. Muchas gracias. Gracias.